Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, querida provincia del Oro, queridos ciudadanos ecuatorianos. Bienvenidos a otro sábado más con Política Suranalítica. Hoy, 13 de febrero, tenemos un espacio especial. Vamos a analizar el after del 7F, es decir, del 7 de febrero de las elecciones presidenciales, asambleístas, tanto nacionales como provinciales, y parlamentarios andinos que se llevaron a cabo el domingo anterior, aquí en nuestro país. Queremos hacer énfasis en este tema porque durante toda esta semana han sucedido varios acontecimientos entre dos candidatos, justamente y durante el proceso de conteo de todos los votos, de todas las actas durante la semana, durante esta semana. Entonces, cabe y es sumamente importante abordar esta temática con profesionales en la materia. Por eso que esta vez Política Suranalítica, junto con su equipo, ha organizado este espacio con tres invitados especiales. Invitados sin duda que nos van a enriquecer con conocimientos, experiencias y demás. Vamos a tener hoy día la presencia de nada más y nada menos que profesionales y académicos en la materia. Vamos a tener personas que representan a la provincia del Oro, a la provincia de La Suay y a la provincia de Pichincha. En este caso, primero tendremos la muy grata presencia de un académico desde Quito. Él es abogado y doctor en jurisprudencia, máster en ciencia política, candidato a doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global. Él es profesor de la Universidad San Francisco de Quito, la UTLA y la UIDE, que también están ubicadas en la ciudad de Quito. Es director ejecutivo del Grupo de Análisis Político 50+1. También tendremos la presencia de otro académico, esta vez que es de origen forense. Él es nada más y nada menos que el académico José Correa Calderón. Su currículum también es vasto y es muy surtido. En este sentido, él es abogado también de la UNMACH, Universidad Técnica de Machala, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y candidato también doctor en Derecho en Ciencia Política y Criminología en la Universidad de Valencia. También él es profesor de Derecho Público y coordinador de la Maestría en Derecho y Justicia Constitucional de la Universidad Técnica de Machala. Y por último, tenemos a una invitada especial también desde la ciudad de Cuenca, la hermosa ciudad de Cuenca, dentro de la provincia de La Suay. Ella es Doménica Ávila Luna. Ella es economista, maestrante en Administración Pública en la London School of Economics, ubicado en Londres, Reino Unido. Vamos a darle la bienvenida a nuestros tres invitados especiales del día de hoy para comenzar este conversatorio acerca del after del 7F, es decir, de las elecciones del 7 de febrero. Están ingresando nuestros queridos invitados. Muy buenos días, queridos invitados. Arturo, buenos días, América, José, bienvenidos y bienvenidas todas. ¿Cómo están? Hola Doménica, hola José, mucho gusto. Mucho gusto, encantada de compartir este panel con ustedes. Encantado también. Un gusto poder compartir esta invitación, estimado Felipe, Arturo, Doménica, mucho gusto poder saludarles. Muchas gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación. Antes de iniciar a nuestra temática, al after de las elecciones del 7F, nos gustaría conocerlos un poco más. A nuestra comunidad, a la provincia de Loro y a quienes nos ven, nos gustaría saber quiénes son ustedes. Arturo, ¿por qué no nos cuentas un poco de ti? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Felipe. Es para mí un gusto estar aquí en compañía de Doménica y José. Yo soy abogado, soy politólogo, soy profesor universitario también y pues hago análisis político en la medida de mis posibilidades. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias por tu intervención. Doménica, coméntanos un poquito de ti también.
Muchísimas gracias, Felipe. De igual manera, agradecerte mucho por la invitación. Encantada de compartir este panel con Arturo y con José. Pues mi nombre es Doménica Ávila, yo soy economista de profesión cuencana y actualmente me encuentro haciendo una maestría en Administración Pública en la London School of Economics. Tengo experiencia en el tema de investigación, en temas de planificación estratégica y pues también he sido activista político en la ciudad de Cuenca, especialmente en la universidad. Muchas gracias, Doménica. Y vamos con José, jugando en casa. José, bienvenido. Sí, bueno, Felipe, gracias por la invitación nuevamente y en efecto aquí en la ciudad de Machala estamos tratando desde hace mucho tiempo de poder traer el debate también hacia el sur, ¿no? Creo que ese es el objeto también de política sur analítica, que salir un poco de la polarización del debate en ciertas ciudades y que se amplíe en todo el país, ¿no? En eso nos hemos esforzado mucho desde la Universidad Técnica de Machala y desde nuestra maestría para que se puedan difundir todos los temas también en nuestra ciudad y en nuestra provincia del Oro. Así es, como tú mismo lo has dicho, mi estimado José, es momento de ampliar el debate a otras provincias y a otras regiones. Y por eso nos compete estar el día de hoy juntos aquí en este espacio virtual. Bien, queremos hablar de las elecciones. El 7 de febrero se llevaron a cabo las elecciones, donde alrededor de 10 millones de ecuatorianos votaron, otros 2 millones y un poco más quedaron como ausentes, y obviamente los resultados. Oficialmente los datos que vota el CNE claramente le da a Arauz, al candidato Arauz, 32.70% de los votos, poniéndolo en primera vuelta oficialmente. Herbas con el 15.69%, Pérez con el 19.38% y Lazo con 19.74%, que virtualmente lo coloca en segunda vuelta, pero hasta que salga este nuevo acuerdo del reconteo de votos, pues no se puede decir si sí o si no. Pero queremos ver sus percepciones desde el punto de vista profesional. Arturo, quiero comenzar contigo. Tengo entendido que tú has formado parte de la Corporación Participación Ciudadana y estuviste muy atento y muy de cerca de estos procesos. ¿Qué percepciones tienes tú acerca de estos resultados oficiales y teniendo en cuenta este proceso de conteo que ha pasado durante toda esta semana? Bueno, gracias Felipe. A ver, si bien yo soy miembro de Participación Ciudadana, no puedo hablar a nombre de Participación Ciudadana, la vocera oficial de la organización es Rudy Hidalgo. Sin embargo, desde mi ya papel de observador, fue interesante sobre todo darme cuenta de algo que yo venía sosteniendo lo contrario, y era que yo pensaba que la participación iba a ser más bien baja. Y me di cuenta que no, ¿no? Y eso nos da cuenta también los números de ausentismo que hubieron, ¿no? Que estuvieron dentro del promedio histórico del ausentismo en el Ecuador. Y la gente, sobre todo en algunos recintos que pudimos observar, nosotros estuvimos en algunos recintos de Quito, la gente a pesar de las largas colas, porque había recintos, por ejemplo, en que para votar la gente se demoraba 2 horas. Y a pesar de eso, en el sol estaban parados haciendo fila esperando para ejercer su voto. Entonces, como te digo, para mí fue un abrir los ojos porque yo realmente pensaba que la participación iba a ser baja. Ahora, ya en temas de cómo se llevó el proceso, nosotros no percibimos ningún tipo de inconformidad, salvo las filas y las demoras lógicas por cómo era el procedimiento de votación. No es que nadie tuviera una queja, al menos de lo que nosotros percibimos, sobre cómo se estaba llevando a cabo el proceso. Entonces, no sé, ¿no? Habría que ver, como te digo, nosotros estuvimos en unos pocos recintos en Quito. Sin embargo, Participación Ciudadana hizo observación en algunos recintos de todo el país, y pues habría que esperar ya el informe definitivo de ellos, ¿no? Pero preliminarmente creo que no se encontró ninguna novedad así demasiado compleja, ¿no? Un poco tal vez del hecho de que las mesas de votación, las juntas de votación, no se conformaban, ¿no?
porque hubo bastante ausentismo de quienes debían conformar las mesas, ¿no? Entonces había mesas en donde encontrabas incluso ninguno de los miembros originales, sino gente que había sido ese momento designada para llevar a cabo la mesa, ¿no? Me imagino que eso habrá generado un poco de problemas por el tema de la falta de capacitación, ¿no? Acuérdate que para ser parte de una mesa había que hacer una capacitación previa. Y pues la gente que era tomada así desde de la fila para que pase a formar la junta, pues seguramente no tenía la misma capacidad, ¿no? Eso seguramente habrá generado inconvenientes, habrá generado errores probablemente, somos humanos y podemos cometer errores, peor aún si estamos capacitados. Pero como te digo, de lo que vimos, no vimos nada más raro más allá de eso. No se te escucha, Félix, tienes apagado el micro. Sí. Gracias, José. Arturo, te hago esta pregunta. Mira, mencionas tú o mencionas este tema del margen de error humano. ¿Tú crees que del 7 de febrero a prácticamente hasta el día viernes 12 de febrero, el error humano fue parte de este conteo que hubo durante esta semana y produjo este malestar dentro de los candidatos que se sintieron afectados y dentro de la ciudadanía? ¿Hubo este error humano, crees tú? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, a ver, de los reclamos que hace el candidato Pérez, él presentó algunas pruebas de inconsistencias que no necesariamente son fraude, ¿no? Las inconsistencias son justamente problemas con las actas que se pueden generar frente a la falta de capacitación de quienes hacen el conteo, que son falta de firmas, no cuadran el número de votos con el número con el número que está registrado en el acta, cosas que se tienen que revisar evidentemente, pero que para mí no son indicios de un fraude a gran escala, ¿no? Evidentemente ahora con el acuerdo al que han llegado dentro del CNE o con anuencia del CNE, pues veremos si es que en realidad hubo algo más que estos errores humanos. Desde mi perspectiva, no lo creo. Además, si nosotros nos ponemos a hacer análisis matemático un poco de cómo iban ingresando los votos, era bastante evidente que Lazo iba a terminar sobrepasando el número de votos de Pérez, ¿no? Porque así era la tendencia de las provincias en las que se quedaron rezagadas más actas, ¿no? Y yo creo que también ahí hubo un problema de información por parte del CNE en cómo estaba configurada su página web y su aplicación en relación a lo que decía actas procesadas versus actas computadas. Mucha gente, y esto te lo digo porque mucha gente me llamó ese día a preguntarme que cómo era posible que si ya estaban el 98% de actas procesadas, siguiera sumándosele tantos votos a los candidatos. Yo les decía siempre, hay que diferenciar las procesadas de las computadas. Las procesadas son las que están en el sistema, pero únicamente las computadas son las que se han contado. Hay una buena proporción que aún no se cuenta. Pero esto fue difícil de entender a la gente y claro, la página en ese sentido no era amigable, ¿no? Entonces creo que eso generó muchas confusiones. Creo que eso generó muchas confusiones y muchas de las alegaciones de fraude, creo yo, que se desprenden de eso, ¿no? Listo, Arturo, muchas gracias por tus intervenciones. Vamos ahorita con Doménica. Doménica, en el caso de la SUAY, obviamente, Yacu Pérez saca una votación por encima tanto de Arauz como de Lazo, incluso hasta de Herbas. ¿Cómo tú lees estos resultados? ¿Cuál es tu lectura para Cuenca y a la SUAY? Muchísimas gracias, Felipe. Pues, a ver, bien, yo creo que a nivel nacional, inclusive, no solamente a nivel de la SUAY, pero lo más importante que nos dicen estas elecciones es mostrarnos cuán fragmentado está actualmente nuestro país. Y es que en este caso no estamos hablando de un tema de simples preferencias sobre un candidato, de que pues tal vez voté por este candidato que me parecía mejor y que el otro no. O sea, las manifestaciones de los votantes en estas elecciones muestran un tipo de adherencia hasta ideológica con lo que son los diferentes candidatos que existen, ¿no? Y por radiológica no me refiero solamente a un tema de preferencia sobre candidato A o B, sino también a un tema de rechazar completamente un candidato que en este caso a nivel del país es Arauz por el tema de la cercanía con el modelo correísta, ¿no? Entonces, yo creo que hay un tema que diferenciar bastante fuerte, ¿no?
las personas que votaron por Andrés Arauz son personas que evidentemente creen que el socialismo del siglo XXI es el sistema que ha dado beneficios para ellos y por eso deciden hacerlo. Mientras que los votos que se van, por ejemplo, a Guillermo Lasso son votos que, si bien una parte está ideológicamente representada por una línea mucho más de derecha, otra parte también es una creencia profunda de que el socialismo del siglo XXI no es lo que le conviene al Ecuador. Y esta creencia también en contra de lo que es el socialismo del siglo XXI está mucho más marcada también en lo que son los votos de Yacu Pérez y de Javier Herbas, pero sin embargo, estos dos últimos candidatos muestran también un claro rechazo de la población ecuatoriana hacia la opción que representa Guillermo Lasso. Y es una opción que lastimosamente no se ha logrado consolidar a pesar de haber estado ya 13 años en la política ecuatoriana. Entonces, yo creo que eso nos muestra bastante, y inclusive son importantes las diferencias a nivel geográfico que se muestran, cómo están concentrados los partidos políticos en específicas provincias del país, y es lo que ha mostrado el Azuay. En ese sentido, yo creo que algo que hay que rescatar, y por qué pienso yo que Yacu Pérez tuvo una victoria tan masiva en el Azuay, pues está el tema del agua, estuvo el tema de que nosotros tuvimos también una consulta popular para rechazar la megaminería en nuestras fuentes hídricas, y el discurso de Yacu Pérez es sumamente claro. O sea, el discurso que él tiene, la retórica que él maneja es del agua. Y eso se vio sumamente ligado, además de que el Azuay, y no solamente en el Azuay, pero en otras provincias también de la sierra ecuatoriana, hay un tema de pobreza a nivel rural muy fuerte. Y Yacu Pérez es el candidato que en realidad se tomó esta lucha por rescatar esta relación campo-ciudad que muchas veces está sumamente marginada hacia las personas que viven en la ruralidad. Entonces yo creo que desde la Azuay es un rechazo contundente a las fuerzas políticas del correísmo, es un rechazo contundente también a la derecha tan fuerte que representa Guillermo Lasso, y creo que más bien tal vez por el tema del agua, Javier Herbas no logró calar tan fuerte en la población cuencana, pero Yacu Pérez sí lo hizo. O sea, para mí es una lectura sumamente clara en ese sentido, Felipe. Ahora, ¿tú crees que influyó un poco también este episodio del 9 del octubre, en octubre del 2019, donde Yacu Pérez también lideró algunas protestas pacíficas, no violentas, en el que se organizó desde la SUAY y se dirigió hasta Pichincha? Porque, ojo, que también vemos, vemos de manera sincrónica que también él renuncia a la prefectura para luego irse por una candidatura a la presidencia. O sea, ¿eso influyó? Absolutamente. Sí, totalmente, Felipe. Y pues ahí, eso es algo que en realidad me sorprendió, tal cual Arturo. Yo decía, yo no esperaba que Yacu Pérez tenga una votación tan alta en el Azuay, porque en realidad la gente ya lo eligió para la prefectura, y yo creo que hay que ser bastante críticos en ese sentido. No es que su prefectura ha sido un ejemplo a nivel del país, ¿no? Entonces, yo pensaba que ese factor iba, de hecho, socavar un poco la votación que él pueda tener, pero yo creo que sí, que el peso que tuvo octubre fue mucho más fuerte, y sobre todo también para mí, lo de octubre no es un tema de solamente el movimiento indígena fue el que lideró este proceso de resistencia, es un tema también de confianza de la gente. Implica que la gente confíe en que el movimiento indígena pueda velar por sus intereses, que pueda velar por las clases sociales mucho más bajas que estaban siendo afectadas a lo largo del gobierno de Moreno, porque ha sido esto, ¿no? Y pues esta percepción se ve también exacerbada por el tema de una pandemia que indudablemente ha golpeado con efectos multiplicados a los sectores más bajos. Entonces es un tema de decir, pues yo no confío en el proyecto del correísmo, yo no confío en el proyecto de Guillermo Lasso, que estuvo muy ligado inclusive públicamente a las actividades que llevó a cabo Lenín Moreno, y pues decir, pues yo le voy a poner mi confianza al movimiento indígena que se paró en octubre, que paró las calles y movilizó al país para defender los intereses de los grupos sociales más vulnerables que existen en el país. Entonces yo creo que es importante, ¿no? Las elecciones, más allá de los votos, nos dicen qué está pensando la población. Y si un gobierno no toma en cuenta lo que la gente está hablando a través de su voto, entonces me parece sumamente complicado llegar a pensar en un proyecto político post-elecciones que realmente nos saque de la situación tan complicada en la que estamos. Muchas gracias, Doménica. Ahora sí vamos con José. Estimado José, todos nos dimos cuenta que la región Costa votó en su mayoría por el candidato del Centro Democrático, por Andrés Arauz. El Oro, Guayas, el tema de Manabí, Esmeraldas. ¿Por qué crees tú que Arauz tiene gran fortaleza en la costa?
Y eso, bueno, más que nada está en Manabí. ¿Cuál es la razón por que Arauz sienta tanto apoyo por parte de la región costeña, teniendo en cuenta ya los resultados oficiales hasta el momento? Bueno, creo que en general el correísmo ha logrado calar mucho más en la costa porque ha visto, desde mi punto de vista, un sistema de representación un poco más claro. Yo creo que la fortaleza, por ejemplo, del movimiento indígena en la sierra del Ecuador ocasiona o trae como consecuencia que se vean representados en la candidatura propuesta por el partido Pachacutic, y mira cómo Yacu Pérez saca una importante votación y gana casi en todas las provincias de la Sierra y el Oriente, ¿no? Salvo marcadas excepciones, porque existe una identificación mucho más directa por la fortaleza del movimiento indígena. En la costa yo creo que ese fenómeno, esa corriente no se genera, ¿no? No hay por allí algo o una postura, un planteamiento que haga tener esa misma identificación. Entonces lo que ha existido es que quede el correísmo bastante vivo en todas estas provincias que no han encontrado otra opción directa de lograr identificarse, porque como bien apuntaba Doménica, por mucho que el señor Lasso lleve más de 10 años en la política, no ha logrado consolidarse como la opción de liderar ni siquiera la provincia del Guayas, ¿no? O sea, para tener una idea del problema de liderazgo que ha tenido el candidato Lasso, y el problema también de que la derecha no es una opción desde hace muchos años para el Ecuador. La derecha sigue siendo una segunda o una tercera opción para el electorado ecuatoriano, que siempre ha buscado una tendencia mucho más progresista al momento de elegir, al momento de votar, ¿no? Y esto no es solo de este proceso electoral. Yo creo que esa opción de votar en contra de la derecha y de buscar unas alternativas, unas opciones diferentes, la viene buscando el electorado desde hace muchos años, antes del presidente Correa incluso. José, en esa misma línea, hablando de lo que me acabas de mencionar, que la derecha ya no es una opción, porque nos damos cuenta que partidos de izquierda han sacado el mayor porcentaje de votos, pero ¿cuál es el perfil del votante aquí, por ejemplo, en la costa, o al menos aquí en la provincia del Oro? Porque, o sea, por ejemplo, si nos damos cuenta, en los asambleístas que ganan dos de Centro Democrático, gana uno de la Izquierda Democrática, uno de Social Cristiano y uno de Pachacuti, siendo Pachacuti. Entonces, ¿cómo tú lees el perfil del votante en tiempo actual 2021? Bueno, explicar por qué Pachacuti tiene un asambleísta en la provincia del Oro, yo creo que es una consecuencia directa del crecimiento que tuvo el candidato presidencial de Pachacuti en las últimas semanas, ¿no? O sea, las elecciones generales siempre se manifiestan con esta lógica de qué tan fuerte es tu candidato a la presidencia, al menos en la provincia del Oro. Eso ha ocurrido en los últimos procesos con mucha claridad. ¿Qué tan fuerte es tu candidato a la presidencia para tener como consecuencia eso el número de asambleístas que lleguen en representación de nuestra provincia, ¿no? Eso ha venido ocurriendo en los últimos procesos electorales, y eso tampoco yo creo que garantiza ni asegura el hecho de que estos mismos resultados se van a repetir luego de 2 años en las elecciones seccionales, que van a manejar una lógica totalmente diferente. Yo creo que este proceso, ¿no?, ha permitido tener el número de asambleístas que se tienen a los 4 partidos, a las 4 propuestas que terminan obteniendo la mayoría de votos en el escenario nacional, ¿no? Por eso es que Centro Democrático tiene 2 asambleístas en un método que es muy difícil llegar a 2 asambleístas, pero que se explica por la distancia que marca el candidato Arauz del resto de candidatos, ¿no? O sea, hay que anotar eso también. El Centro Democrático gana con una ventaja de más de 12 puntos, que sí marca una distancia muy amplia, ¿no? Y que te explica por qué en un método de Webster, que es muy difícil llegar a meter más de un candidato en una provincia de 5 asambleístas, pues Centro Democrático logra meter 2, ¿no? Y el resto ya repartidos entre las otras opciones, tanto el movimiento Creo como la Alianza Social Cristiana, el movimiento Izquierda Democrática, que termina siendo una gran sorpresa en el Ecuador y en la provincia del Oro de forma particular, por una candidata que había planteado una campaña bastante modesta, pero que la ubica como segunda asambleísta provincial, y luego el tema de la elección de Darwin Pereira como quinto asambleísta por el movimiento Pachacuti. Muchas gracias, José, por tu intervención. Y bueno, Arturo, regreso contigo. Y para no perderme la línea, que me llamó la atención lo que dijo José, y quiero complementar lo que he escuchado en algunas entrevistas de parte tuya, Arturo, la parte derecha-izquierda.
Por un lado, José dice que la derecha ya no es una opción. Y tú en algunos programas he escuchado y me llamó demasiado la atención que hablas de varias izquierdas aquí en el Ecuador. Hablaste de una izquierda progresista, una izquierda conservadora. ¿Cómo lo puedes traducir esta tendencia entre izquierda y derecha en términos de preferencias electorales en este caso? Gracias, Felipe. Sí, justamente eso quería un poco abordando lo que han dicho tanto Doménica como José, siguiendo esa línea en relación a estos ejes que tú dices, ¿no? El eje izquierda y derecha y el eje también conservadurismo, progresismo, ¿no? Y un tercer eje importantísimo, correísmo, anticorreísmo, ¿no? Entonces, ahí tienes tres clivajes, si tú quieres, interesantes, y un clivaje que parece que, de acuerdo a lo que dice José y lo que ha dicho también Doménica, un clivaje que al menos por esta vez parece haberse diluido un poco, ¿no? O perder fuerza, que es el clivaje entre mestizos e indígenas, ¿no? Que es más marcado incluso en la costa que en la sierra, ¿no? Porque en la costa la población indígena es mucho menor. Entonces, esos factores me parecen que juegan un papel importantísimo. ¿En qué sentido? El primero, creo que tenemos, como tú decías, una izquierda conservadora representada por Andrés Arauz y el correísmo, una izquierda que si bien puede ser muy estatista en lo económico, adscrita a este socialismo del siglo XXI, es muy conservadora en lo social, ¿no? Acordémonos lo que decía Rafael Correa en días previos a la elección, ¿no? Hablaba de hedonismo frenético y una serie de sandeces en relación a la opción de la mujer por escoger o no continuar con un embarazo. Bueno, cosas que ni vale recordar, pero que nos dan la muestra un poco de ese conservadurismo, de esa izquierda representada en UNES, ¿no? Luego tenemos una izquierda mucho más progresista, representada tanto en Yacu Pérez como en Javier Herbas, ¿no? Una izquierda que habla y que es una izquierda además más moderada en lo económico, si se quiere, al menos de parte de Javier Herbas, un empresario además, y Pérez, que también mantuvo una posición un poco como moderada en esos temas, ¿no? No sé si es que ustedes escucharon las entrevistas, también no era demasiado radical, ¿no? Pero que en cambio se preocuparon mucho de temas, de abordar temas como justamente la despenalización del aborto, el tema medioambiental que ha tocado Doménica, que es fundamental, creo, para entender también esta votación que obtiene Pérez. Bueno, todo este tema de valores postmaterialistas, ¿no? Nosotros hacíamos el año pasado justamente el lanzamiento del último informe del Barómetro de las Américas, del Latin American Public Opinion Project de la Universidad de Vanderbilt, y ahí nosotros decíamos, ¿no? Decíamos que los candidatos, si es que quisieran tener una buena representación, al menos de los jóvenes, una buena votación de parte de los jóvenes, deberían tomar en cuenta esto, ¿no? Porque los millennials y los centennials están muy, muy interesados y muy comprometidos con este tema de los valores postmaterialistas. Y yo me imagino, ya habrá tiempo de hacer análisis cuantitativo sobre el tema, pero me imagino que el grueso de la población, tanto de Herbas como de Pérez, será de jóvenes menores de 30 años, ¿no? Habrá que ver. Y finalmente, este eje correísmo-anticorreísmo, ¿no? Tenemos un eje, tenemos una representación del correísmo en un solo movimiento, que es el partido 1, ¿no? UNES. Ahí está representado el correísmo. Todos los que apoyan a Correa votaron por ese partido. Pero los que son anticorreístas, no todos evidentemente, este no es un eje que estoy seguro que motivó a todos los que votaron por los otros partidos, pero sí a muchos, votaron por tres agrupaciones políticas, al menos mayoritariamente, que son justamente Pachacutic, Izquierda Democrática y Creo, ¿no? Entonces, ahí también tenemos otro factor importante en el juego, ¿no? Un factor que de cara a la segunda vuelta va a ser determinante. Va a ser determinante porque vamos a ver si es que en realidad el correísmo ya llegó a su techo. Recordemos que el correísmo ha obtenido su peor resultado histórico desde la primera participación de Rafael Correa en el 2006.
Entonces, ¿qué significa eso? ¿Sí? Y de cara a la, como te digo, a la segunda vuelta, ¿qué es lo que podría pasar, no? Ahora, lo que hemos visto ayer es histórico, ¿no? Es histórico en relación a un acuerdo entre la derecha económica y social y la izquierda económica y progresista, ¿no? En que los cuales los dos se ponen de acuerdo, al menos en este mínimo de tomar en cuenta o de hacer este reconteo, ¿no es cierto? Ahora veamos si eso se traduce también en acuerdos políticos ya para la segunda vuelta, cualquiera que pase de los dos, ¿no? A ver si es que eso ya se traduce en un acuerdo incluso hasta de gobernabilidad. Y ahí se pondrá en juego muchísimo, muchísimo, porque muchos de los apoyos que tenga cualquiera de los candidatos se sumarán unos y se perderán otros, ¿no? Dependiendo de cuáles sean los puntos mínimos de estos acuerdos. Pero nuevamente creo yo que el principal factor que jugará en esta elección ya de segunda vuelta será la polarización entre correísmo y anticorreísmo, ¿no? Muchas gracias, Arturo. Y bueno, de paso, quisiera añadir el tema de este gran encuentro entre el candidato Pérez y el candidato Lasso que fue llevado a cabo el día de ayer, que desde mi punto de vista, pues fue un encuentro totalmente democrático, fue un reconteo con una esencia incluso hasta de un debate, lo que me pareció algo interesante ver en vivo cómo estos dos candidatos expresaban sus ideas, se cuestionaban y a la vez llegaban a un acuerdo común. Eso, desde mi punto de vista, es digno de aplaudir en pro de la democracia y en pro del Ecuador. Doménica, me voy a hacerte estas preguntas con respecto a la segunda temática que nos compete. Los roles de los candidatos, tanto de Javier Herbas como cualquiera de los dos, que no pasa la segunda vuelta, sea Pérez o sea Lasso. Ya que eso ya lo mencionó Arturo, que bueno, puede existir esta polarización anticorreísta y correísta. ¿Cuál crees tú que sea el rol que pueda cumplir Javier Herbas en este proceso que lleva hasta el 11 de abril? Muchísimas gracias, Felipe. Pues sí, justamente yo creo que ya en puertas al de la segunda vuelta es muy importante entender qué tipo de votante, el perfil del votante que los candidatos, tanto Javier Herbas como el candidato que quede en el tercer lugar, representan, ¿no? Y yo ahí sí creo que es importante tener en cuenta la capacidad que tienen ellos para agrupar las fuerzas políticas que están en el anticorreísmo, pero yo concuerdo con Arturo, yo creo que ese es el eje que más va a primar en la elección, pero sin embargo no creo que todas las fuerzas políticas que están en esta contienda sean capaces de agrupar a todo lo que se llama la oposición. Entonces, algo muy claro en el tema de Javier Herbas, yo concuerdo en que hubo una gran parte de la población joven que votó por él justamente por esta línea mucho más progresista en el ámbito social, pero también pues la cercanía que él logró establecer a través de la campaña electoral que tuvo, porque más allá de que el presidente Correa haga sus declaraciones en torno al TikTok y no sé qué, fue una estrategia de campaña efectiva, o sea, funcionó. Y al final de eso se trata el tema de la comunicación política en ese punto, ¿no? Entonces, probablemente hay una parte del electorado de Javier Herbas que confió en él y que si él decide dar públicamente su apoyo al candidato que quede para la segunda vuelta, tal vez esa confianza le lleve a soportar este candidato. Sin embargo, hay una proporción de la población que votó por Javier Herbas que activamente decidió no hacerlo por Andrés Arauz y tampoco por Lasso. Y este porcentaje de la votación es el que sería mucho más fácil que se transfiera a un nulo. Y el tema del nulo por el tema de votos válidos, efectivamente, pues le beneficia a Andrés Arauz, que es quien tiene una base fija de votantes, ¿no? He escuchado también mucho en redes que la gente dice, vamos a tener la capacidad de hacer que en el Ecuador gane el nulo, inclusive revisando el Código de la Democracia, eso no es un factor posible. Yo creo que en eso tenemos que ser sumamente claros. Para que el nulo gane una elección en el Ecuador, tendría que ganarse la cantidad de votos válidos, es decir, a todos los votos que se han gastado por cualquier tipo de los candidatos. Y actualmente, solo como están las condiciones, Andrés Arauz tiene ya un 32% y Guillermo Lasso tiene el 20%. Esos son votos que se van a mantener en la segunda vuelta electoral. O sea, es imposible que el voto nulo gane. Y es por eso que los ecuatorianos al final nos va a tocar hacer, independientemente de quién esté en la segunda vuelta, un tema de un ejercicio de costo-beneficio, ¿no? Y decidir qué es lo que creemos que personalmente nos pone en una mejor posición y pues elegir por ese candidato, ¿no? Ahora, en temas de alianzas políticas. A ver, primero yo creo que es muy importante entender
quién está en una posición para dominar un tema de alianza, ¿no? Y yo creo que en esta semana ha sido muy claro que en realidad Yacu Pérez podría ganar la elección, inclusive sin tener la alianza de Guillermo Lasso. ¿Por qué? Porque los votos de Guillermo Lasso son votos anticorreístas, porque no todos ellos están endosados al candidato como tal, ni a la propuesta de trabajo de él, entonces esos votos anticorreístas van a pasar directamente a Yacu Pérez. Sin embargo, esta relación no es la misma en el caso de que Guillermo Lasso resulte el electo para la segunda vuelta, porque hay muchos votos de Yacu Pérez que son votos que ideológicamente no van a ir para la derecha y no van a ir para un personaje que lastimosamente ha estado tan ligado al feriado bancario, mucho más de que se haya comprobado no su vinculación en el imaginario de las personas. Guillermo Lasso es una figura muy cercana al feriado bancario. Y eso es lo que juega en las percepciones del momento en que la gente tiene que tomar su voto. Entonces, es ahí donde se encuentra un poco el quid del asunto, ¿no? Doménica, muchas gracias por tu intervención. Y justamente me acordé de las palabras que mencionó Yacu el día de ayer, que le dice directamente al candidato Lasso que él no está, digamos, él no va a poder derrotar al correísmo, sino el propio Yacu. Ahora, y con lo que tú mencionas en este momento, el tema de los nulos, el tema de los votos correístas, que no necesariamente va para Lasso, sino para Yacu, ¿tú crees que en el caso hipotético, digamos en un supuesto, ¿no? Basémonos en un supuesto, que Yacu no entre, y entre Lasso por el reconteo oficial, ¿será posible que en efecto esto pueda suceder de que Guillermo Lasso no pueda vencer a Arauz, teniendo en cuenta lo que acabas de decir? A ver, yo creo que ahí también hay un elemento muy importante, y es que Leónidas Issa el día de ayer también hizo una manifestación sumamente clara al público diciendo que ellos no quieren pactar con la derecha, el movimiento indígena, independientemente de lo que Yacu Pérez decida hacer. Y es una expresión pública, lo que en realidad es muy difícil que se llegue a revertir, a menos que exista un tema de una negociación muy fuerte, que sea sumamente transparente y pública en temas de gobernanza. O sea, yo siento que es un escenario bastante complicado. Yo creo que en este momento las estadísticas nos han mostrado que no podemos ser determinísticos en decir sí le podría ganar o no le podría ganar. Yo creo que es un panorama mucho más complicado el de Guillermo Lasso. Creo que tal vez de alguna manera, si es que estas alianzas son transparentes con el movimiento indígena, con puntos no negociables, como va a ser, por ejemplo, el tema del IES, de la seguridad social, que Yacu Pérez lo ha marcado muy fuertemente, mucho más el tema de los acuerdos económicos con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que si es que se logran mínimos acuerdos transparentes en estas áreas sumamente sensibles, sería probable que se logre revertir. Pero yo creo que es un escenario bastante complicado, sobre todo también entendiendo que tanto Guillermo Lasso estaría dispuesto a dejar algunas de las políticas que han sido su bandera de lucha a través de la campaña, ¿no? Entonces, yo creo que si bien aún nada está dicho y va a depender mucho de cómo las fuerzas de poder se terminen jugando, inclusive en aspectos de gobernanza, post-elecciones, el escenario estaría mucho más complicado. Gracias, Doménica, por tu intervención. Vamos con José, mi estimado José. Teniendo en cuenta que, bueno, ya topamos el tema de Herbas, el caso de Herbas, esta atracción por el grupo millennial, jóvenes, el tema TikTok, etcétera, pero yo no quiero dejar escapar también el tema de la asamblea. La Asamblea Nacional está configurada por 49 asambleístas UNES, o de Centro Democrático, 27 asambleístas Pachacuti, 19 asambleístas del Partido Social Cristiano, 18 de Izquierda Democrática, 12 por Creo y 12 asambleístas más por otras organizaciones políticas. Entonces vemos una asamblea totalmente diversa, donde la mayoría todavía lo tiene UNES o Centro Democrático con Compromiso Social. ¿Cómo tú ves esta asamblea configurada con lo que se pueda venir en una segunda vuelta? Ya Doménica habló de alianzas políticas. Sí, yo creo que el tema de las alianzas también va a depender mucho de la definición de la segunda vuelta, ¿no? O sea, creo que hoy todavía están todos como que en la expectativa de saber cuál va a ser la opción en contra del correísmo que va a llegar a la segunda vuelta para poder comenzar a definir las alianzas. Yo creo que, y en esta parte, no sé, me aparto un segundo nada más de la pregunta porque todo esto se está tardando debido a la sensación esta de fraude, que como ya notaba Arturo, revisando los números, revisando estadísticas, quizás no hay fraude, pero el Consejo Nacional Electoral se ve obligado a ceder incluso en contra de lo que establece la normativa legal, porque no hay una base legal sólida para resolver lo que resolvieron el día de ayer, pero lo hace en virtud de
o reconociendo un mal manejo de todo el proceso electoral, ¿no? Desde el momento de las inscripciones, la impresión errónea de papeletas presidenciales, la impresión de última hora de papeletas para el Parlamento andino. Entonces, fueron una serie de errores que sí dejaron una sensación de incertidumbre, al menos, de lo que podía pasar en el resultado de las elecciones. Creo que lo de ayer es saludable, aún en contra de lo que se establece por parte del Código de la Democracia, creo que es saludable en virtud de darle tranquilidad a la gente, ¿no? De darle tranquilidad a los ciudadanos, en todo caso, de que se ha llevado un proceso que no adolezca de ningún tipo de acción fraudulenta por parte del órgano que debe garantizar más bien esa tranquilidad para las personas. Entonces, ya con esta decisión, yo creo que una vez designado el opositor del candidato Arauz en la segunda vuelta electoral, yo creo que comenzarán a hacerse los acuerdos. El tema es de que luego de la última asamblea que nosotros hemos tenido, a mí más me preocupa cómo van a hacer esos acuerdos, ¿sabes? Porque en el tema de generar gobernabilidad para quien llegue a la presidencia de la República después del 11 de abril, evidentemente va a necesitar de eso, va a necesitar de un grupo de asambleístas que logren ceder espacios para encontrar puntos en común. Pero te decía el cómo, porque nosotros estamos abandonando una asamblea que ha sido acusada de muchas cosas, y entre esas de las más graves, del tema del reparto del poder a escondidas de la gente, a espaldas de la gente, ¿no? Entonces, tener una nueva asamblea que caiga en el mismo tema de reparto de hospitales o de las denuncias de corrupción que ya se han dado, eso yo creo que sería lamentable. Estos nuevos acuerdos van a tener que hacerse con mucha transparencia para que esta asamblea gane la credibilidad, esta nueva asamblea gane la credibilidad que no le dejan sus antecesores, ¿no? O sea, eso va a ser fundamental, eso va a ser muy, muy importante para que el ciudadano tenga la tranquilidad, tenga el conocimiento además de bajo qué condiciones van a hacerse este tipo de acuerdos en un escenario que se va partiendo, que se va dividiendo mucho más, se va dispersando mucho más en cada proceso electoral. Hoy ya no tenemos dos fuerzas políticas que se pelean por la presidencia de forma exclusiva. Vemos cómo hay 4 opciones que se plantearon con mucha fuerza y de entre esas, 2 que todavía no logramos definir cuál es la opción que va a pasar a la segunda vuelta, ¿no? En ese sentido, yo más bien creería que van a esperarse a la definición del candidato, pero habría que garantizar que los acuerdos de gobernabilidad sean transparentes y con condiciones dignas para todos. Bien, ¿tú crees que sea posible estos acuerdos de gobernabilidad para este nuevo periodo legislativo, teniendo en cuenta que obviamente Arauz, al ser representante de un partido que defiende y promueve el correísmo, que de cierta manera quiere a lo mejor traer de vuelta al expresidente Rafael Correa, ¿crees que pueda haber estos temas de gobernanza, gobernabilidad o acuerdos entre las diferentes bancadas, teniendo en cuenta que el resto sería anticorreísta? Bueno, además de ser posibles, yo creo que son necesarios, ¿no? Son necesarios frente a la forma en que se está conformando esta asamblea. Son necesarios esos acuerdos porque de otra manera sería imposible canalizar el plan de gobierno del presidente que llegue. En ese sentido, yo creo que habrán puntos en común en los que podrán ponerse de acuerdo para el desarrollo del país, porque de otra manera nosotros tendríamos de forma anticipada una muerte cruzada o nuevas elecciones presidenciales frente a la posibilidad de creer de que sería imposible una relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Habrá que ponerse de acuerdo si es que queremos que ambos grupos se mantengan en el poder. De lo contrario, ya te digo, tendríamos una terminación anticipada de estas personas que nosotros estamos eligiendo en esta jornada. Muchas gracias, José, por tu respuesta. Estimado Arturo, tenemos una pregunta, bueno, para todos, tenemos una pregunta aquí en Facebook por parte de Paul Arias Medina. Muchas gracias por escribirnos, un saludo grande, Paul. Pregunta lo siguiente: ¿a los ecuatorianos nos gustan los candidatos outsiders o antisistemas? Si es así, Hervas perdería parte de su atractivo si decide apoyar a una facción. Pregunta Paul. Estimado Arturo. A ver, bueno, antes de contestarle a Paul, sí quisiera hacer un par de aclaraciones, al menos una aclaración importante, creo. El CNE yo creo que sí tiene una base legal como para aceptar este acuerdo, ¿no?
porque el artículo 141 de la Ley Orgánica de Elecciones determina en su segundo párrafo que el CNE puede hacer las verificaciones que considerar pertinentes en relación al escrutinio. Entonces, dentro de estas verificaciones, por supuesto, está la de revisar actas y recontar urnas, de ser el caso, ¿no? En esto tiene mucha liberalidad el CNE. Y yo creo que porque hay que entender que no es que, no es que yo acuerdo o los dos candidatos acuerdan y le obligan al CNE a hacer esto, ¿no? Eso creo que se está malentendiendo desde esa óptica, ¿no? Creo que el CNE dice, a ver, ¿qué quieren ustedes? Queremos que se haga esto. Y el CNE, dentro de sus prerrogativas amparadas en este artículo que les acabo de citar, pues dice, ok, hagámoslo. Hagámoslo para que el proceso electoral sea más transparente. Creo yo que está dentro de sus funciones, un poco en relación a lo que decía José. Ahora, en relación a lo que pregunta Paul, bueno, una aclaración también antes, también en relación a lo que dijo José, no una aclaración, sino más bien una acotación a lo que dice, ¿no? Creo que es importantísimo que se lleguen a acuerdos, como bien mencionó. Creo que es importantísimo que estos acuerdos sean sobre la mesa. Creo que ayer vimos un ejemplo de eso que no habíamos tenido nunca en el Ecuador, nunca, porque los acuerdos, como dice Andrés Mejía, siempre han sido por debajo de la mesa, ¿no? A través de estas coaliciones fantasmas. Y capaz ayer hayamos visto el inicio de unas coaliciones que sean realmente de gobernabilidad. Porque, a ver, la política es el arte de lo posible. Y dentro del arte lo posible es negociar con los contrincantes para llegar a acuerdos mínimos que nos permitan, ¿qué? Gobernar, que nos permitan, sobre todo en estos momentos de crisis mundial, en donde creo que todavía no se dimensiona el impacto que va a tener la crisis en el Ecuador y que no pinta bien para los años que vienen. El gobierno que viene va a tener que manejarla. Y dentro de ese manejo va a tener que llegar a acuerdos, porque si no es lo que dice José, ¿qué vamos a irnos? ¿A una muerte cruzada en los próximos meses, a unas nuevas elecciones, a un bloqueo absoluto en donde los que vamos a salir perdiendo somos los ciudadanos? Entonces, cualquiera, creo yo, que llegue a la presidencia, si tiene la intención de llamar a una muerte cruzada, se las verá muy mal en las siguientes elecciones. Estoy seguro de eso, ¿no? Porque creo que la gente ya está harta de esta, y creo que los resultados nos demuestran esto, ¿no? Creo que ya está también un poco cansada de estos bloqueos continuos entre las diferentes clases políticas para gobernar, ¿no? Y bueno, perdona por haberme extendido. Finalmente, para contestarle a Paul, claro, nos gustan los outsiders, nos encantan los outsiders. Javier Herbas es un outsider que no es que es parte orgánica de la izquierda democrática ni nada por el estilo. La izquierda democrática le escogió de fuera de su seno y le puso ahí. Y creo que él le sirvió como vehículo político para unas elecciones. Yo por eso creo que un poco estaba dudoso de ver a quién apoyaba, ¿no? Pero creo que ante la demanda ciudadana finalmente se inclinó al menos a no ser parte de ningún acuerdo con el correísmo, ¿no? Un poco como poniendo ese freno al menos, ¿no? Pero claro, para una siguiente elección ya no es un outsider, ¿no? Entonces eso tendrá que tomar en cuenta para las próximas líderes políticas en las que esté interesado, ¿no? Gracias, Arturo, por tus respuestas e intervenciones, están muy buenas. Doménica, igual, misma línea. Javier Herbas, ¿cuál es tu lectura de Javier Herbas? Igual yendo a la línea de la pregunta de Paul Arias. ¿Sería capaz, o sea, su atractivo, su base electoral se perdería si es que él decide apoyar a una facción en especial? Muchas gracias, Felipe. Pues, a ver, yo la verdad creería que la política al final siempre termina siendo de ganadores y perdedores, ¿no? Tomar una decisión inevitablemente podría sacrificar una parte de los votantes para Javier Herbas, sobre todo porque es un candidato que, si bien ha representado a un outsider dentro del campo político, es un candidato al que no se pueden juzgar aún sus acciones.
es un candidato que solamente ha ganado los votos por el plan de trabajo que tuvo, por las intervenciones que tuvo en el debate, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay una gran parte de sus votantes que se van a conservar en el momento en el que él tome una postura. Sin embargo, a mí me pareció, justamente desde su punto de vista político, lo más racional que él ponga esta barrera con el correísmo, pero que sin embargo no decida cómo comprometerse con ninguno de los dos candidatos que están ahí, ¿no? Y lo hace también porque la gente pide que no tengamos un candidato tibio. O sea, la gente está cansada también de las personas que al final no buscan tomar una bandera de lucha dentro de una contienda política tan cerrada y tan dividida como es la que hemos tenido. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una demanda ciudadana. Creo que también es verdad lo que él dijo, que una gran parte de su electorado, a ver, suena ¿no? como bonito en discurso, como mi electorado no necesita que yo les diga por quién votar. Pero más allá de eso, siento que hay una parte de eso que es verdad y que hay una parte del electorado de Javier Herbas que no va a votar porque Javier Herbas diga yo voy a apoyarle a Guillermo Lasso o a Yacu Pérez. No es que la gente va a ir a votar por ellos solamente porque él lo diga. O sea, hay un proceso crítico detrás y eso es lo que hay que entender. Porque el riesgo es ahí que si, por ejemplo, Javier Herbas decide apoyar en una segunda vuelta hipotética a Guillermo Lasso y Guillermo Lasso pierde, él va a compartir también la externalidad negativa, este impacto negativo que va a tener esta figura de haber perdido en una elección. Entonces yo creo que eso es algo que él también lo está midiendo. Hay gente que decía que tal vez él estaba interesado en la alcaldía de Quito. Yo en realidad creo que la mira de él es la presidencia y que probablemente va a esperar 4 años más para correr a la siguiente. Entonces él está midiendo también esa fuerza política. Pero creo que no es el momento en que sea un candidato tibio. Siento que mucha gente en el Ecuador cree que este es un punto de quiebre, que es un punto donde se necesita ver un verdadero liderazgo. Y si Javier no decide tomar una postura de apoyo, pues evidentemente, más que por perder una idea de outsider, yo creo que él perdería apoyo creyendo que es una persona que no puede tomar posturas en momentos de crisis. Y eso sí es sumamente grave desde el punto de vista del país. Gracias, Doménica. José, contigo voy con 2 preguntas. Una de parte mía, me gustaría saber tu opinión acerca de un tema específico, y uno por parte también de Marcia Castillo, que justamente escuchó el tema de la gobernabilidad, estuvo muy atenta. Un saludo también a Marcia. Habla acerca de estos acuerdos y diálogos de gobernabilidad. De acuerdo a su pregunta, dice lo siguiente. Obviamente dice, deben ser transparentes, o podríamos caer en lo realizado por el periodo de Lenin Moreno. Entonces, en ese sentido, José, la transparencia es importante, sí, pero podemos caer o se puede caer en lo mismo que sucedió con el gobierno de Lenin Moreno cuando hablamos de acuerdos que no se ven al aire o no están en público. Mira, yo creo que siempre podemos caer en un tema de inestabilidad política justamente cuando ocurre esto, ¿no? Cuando ocurre esto de que se realicen negociaciones a espaldas de la ciudadanía, se realicen acuerdos políticos que no se sintonicen con el clamor de la ciudadanía, que al final es el que, o somos los que terminamos cuestionando y somos los que terminamos ejerciendo mecanismos de control, o deberíamos ejercer los mecanismos de control justamente para poder transparentar esos procesos, ¿no? Si hoy los partidos que han logrado ocupar espacios en la Asamblea Nacional o el partido que logre captar la presidencia de la República no logra entender eso, sin duda que estamos en riesgos de caer en los mismos errores en que ha caído esta Asamblea y este gobierno que está despidiéndose, ¿no? Porque indudablemente una asamblea y un presidente de la República que termine con un índice tan bajo de aceptación es porque ha cometido muchos errores. Entonces yo creo que hoy tenemos muy claros ejemplos de lo que no se debe hacer, ¿sí? Son lecciones muy importantes de lo que no se debe hacer, que tienen que estar en la agenda de apuntes de todos estos partidos que hoy están ocupando espacios de poder, tanto en el legislativo y lo que vendrá en el Ejecutivo, para poder hacer ese tipo de correcciones, ¿no? De lo contrario podríamos caer en este tipo de inestabilidades, ¿no? Que como ya lo comentábamos y lo tomaba como referencia también Arturo, podría ser que no generen un ambiente adecuado, idóneo de gobernabilidad, y podrían anticiparse elecciones por un tema de muerte cruzada o por otros mecanismos que esperamos no regresen, ¿no? Como eran los golpes de Estado de hecho que se daban en la época de los 90.
Muchas gracias, José. Ahora mi pregunta, el tema de izquierda democrática en el oro. Nos dimos cuenta que la candidata que ahora ya es asambleísta electa, Joana Moreira, y el partido de Izquierda Democrática está tomando poco a poco más relevancia, al menos aquí en la provincia del Oro. ¿Crees que Izquierda Democrática, ser un partido tradicional en el Ecuador y casi nunca visto aquí en el Oro, pueda tener mayor fuerza, mayor peso, más base ciudadana de aquí a 2, 4 años? ¿Cuál es tu lectura en este partido, Izquierda Democrática? Sí, mira, sin duda yo creo que tuvieron una campaña inteligente en el manejo de redes por parte de su candidato presidencial, ¿no? Consecuencia de eso es que en la provincia del Oro y en varias otras provincias del país, la izquierda democrática haya logrado ubicar a sus candidatos hoy en la Asamblea Nacional. Yo creo que no todos comprendieron la lógica de la campaña de redes de Javier Hervas, en el sentido de que, más allá de que me moleste, me incomode, la forma en que lo haga, el modo en que lo estaba realizando, en algún momento lo que más se le criticó fue cuando salió vestido de mujer, ¿no? En esta tradición de las viudas de fin de año. O sea, más allá de las formas, yo creo que en el fondo era el correcto uso del medio, del mecanismo para poder comunicarse con la gente, y creo que los resultados nos dicen que ha sido un medio efectivo. Quizás el único que entendió este mecanismo fue el candidato Pérez, que también quiso utilizar esa misma estrategia, y mira que también le resulta, ¿no? Porque termina conectándose con un grupo interesante del electorado que decide darle su respaldo y su confianza más allá de la fortaleza que ya tenía en el movimiento indígena y en las provincias de la sierra, en donde termina siendo ganador. Ahora, este triunfo que tiene, porque yo sí lo catalogaría como un triunfo, ¿no? El hecho de pasar de 0,01 a casi el 16% de votos, para mí indudablemente que es un triunfo, que la izquierda democrática lo tiene que aprovechar, sin duda, para poder hacer estructura, porque no la tiene. O sea, siendo realistas, no es un partido que, si bien es cierto que es un partido tradicional del Ecuador, no es un partido que era fuerte hasta ahora, ¿no? O hasta antes de este momento. Entonces, esta es la oportunidad que tiene en todo caso para levantar estructura, para no desengancharse en esa conexión que ha tenido muchos con jóvenes, y esto es un efecto súper, súper interesante, porque en un país donde la corriente es mucho más de la línea progresista, y se te presenta un partido que con una izquierda un poco, no le quiero decir más light, pero sí presentando, no aparentando esos extremismos que se ven desde otras posturas, sí que se plantea una opción interesante para muchos de los jóvenes que en esta generación van buscando nuevas opciones, ¿no? Dependerá ya ahorita sí de la propia izquierda democrática lograr consolidar y hacer estructura tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Hoy tiene la ventaja por sobre cualquier otro partido de tener representantes, de tener una cara visible con liderazgo nacional, y eso debe ser aprovechado, ojalá, pues, por el bien de ellos y de esa tendencia. Gracias, José, muchas gracias. Bien, Arturo, algo que añadir en estas últimas intervenciones, porque también tengo una pregunta por parte de alguien que nos está siguiendo en redes, que me gustaría plantearlas a todos ustedes. Arturo, por favor. Bueno, yo solo quería decir que acotar un poco de lo que han dicho Doménica y José en relación al voto, ¿no? Sobre todo si el voto es endosable o no. Y el voto en el Ecuador no es endosable, ¿no? El voto en el Ecuador no es programático, es más bien personalista. Y en esa medida, pues, si el candidato por el que votaste ya no está en la línea electoral, ya no hay tanto compromiso como para votar por el que te diga ese candidato, ¿no? Creo que hay que entender eso también. Y en esa medida, pues, un poco lo que lleguen a decir Hervas y el candidato que al final quede en tercer lugar, pues, no será tan relevante como para la votación, ¿no? Y ahí de nuevo empezarán a jugar estos clivajes o estas líneas de división que hemos visto, ¿no? El correísmo, anticorreísmo, progresismo versus conservadurismo, etcétera, ¿no? Nada más, eso nomás quería acotar, Felipe, gracias. Muchas gracias, Arturo. Gracias que nos das a conocer que en Ecuador no hay el voto endosable ni tampoco el voto programático, sino más bien personalista. Muchas gracias.
Esta es una pregunta para todos que viene de parte de Adrián Alvarado Guzmán, un gran colega, y un saludo para él, para Cuenca también, Cuenca City, la Atenas del Ecuador. Bien, una pregunta para todos. Dice, ¿qué le espera a Latinoamérica con la ideología política sobre la integración regional? Pregunta Adrián. Quien quiera responder primero, pues bienvenido sea. Doménica, vaya ahí, por favor. Sí, perfecto. A ver, yo quiero compartir algunas de las ideas más importantes que tenemos en eso. Yo creo que así como hemos visto que nuestro país es un país fragmentado, de igual manera Latinoamérica es un continente fragmentado, ¿no? Y en ese sentido es complicado porque no es que tengamos todos, no es que se ha visto que existe la capacidad de generar estos acuerdos mínimos que logren crear un modelo de integración a nivel nacional. No se pudo ni siquiera en años pasados, cuando en realidad teníamos esta corriente del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, en la mayoría de países latinoamericanos. Entonces yo creo que ahora el escenario nos encuentra mucho más divididos, mucho más polarizados, y pues también está el tema de que hay países como Venezuela que están en una crisis bastante complicada, países como Argentina que tienen también sus niveles de riesgo país sumamente altos, entonces yo no creo que exista un escenario proclive hacia la integración en este momento. Creería todavía que las políticas que manejamos a nivel de Latinoamérica son bastante dominadas por el escenario doméstico, y pues mientras no se logre generar este tipo de estabilidad interna en las diferentes democracias de Latinoamérica, que son democracias todavía emergentes, democracias no consolidadas, es más complicado que podamos tener un proceso de integración. Yo creo que si es que algo podemos aprender, por ejemplo, del proceso de integración de la Unión Europea, que con el tema del Brexit se muestra también una falencia estructural que hizo que también Inglaterra salga y que ha hecho que se ponga sobre la mesa que países como Italia o como Francia puedan considerar salir de este proceso de integración, y eso que ellos son democracias mucho más consolidadas que las nuestras, ¿no? Entonces yo siento que los acuerdos mínimos que se necesitan en Latinoamérica para llevarlo a cabo todavía no están en las economías que tenemos. Creo que es un proceso necesario, creo que fue algo que se mostró en el tema de la crisis y que se está mostrando actualmente en el tema de las vacunas, o sea, el hecho de que no tengamos una cooperación internacional ni organismos multilaterales que realmente manejen de manera consolidada a la región, es una desventaja, pero creo que todavía siguen primando muchísimo lo que es la política doméstica en las economías latinoamericanas. Eso. Gracias, Doménica. ¿Arturo o José? ¿Quién le responde? Bueno, yo creo que Doménica trataba de igual sintetizar muy bien el tema de la posición de los países de América Latina, ¿no? Lo que sí es importante ver que hay una corriente progresista, yo creo que definitiva no está muerta, ¿no? O sea, no está sepultada. Yo creo que estos repuntes que hemos tenido nosotros del nuevo gobierno en Argentina, del tema de la búsqueda por una nueva constitución y un proceso constituyente que ha iniciado en Chile, ¿no? El gobierno de Bolivia y los resultados de las elecciones de Ecuador que reducen a la derecha, el voto fuerte de la derecha a un porcentaje bastante pequeño, yo creo que te dan cuenta de que todavía está bastante vivo este sentimiento de la región de poder establecer líneas de gobierno hacia el progresismo, ¿no? Mucho se debe evidentemente a los grandes márgenes de injusticia social que existe en países como el nuestro, ¿no? Y sin duda eso podría marcar una agenda interesante respecto de los procesos de integración que podrían venirse y ojalá consolidarse, porque si nosotros vamos a iniciar procesos de integración como UNASUR, que luego estén sujetos nada más a la voluntad de los gobiernos y no a la decisión de las políticas de Estado, vamos a seguir nosotros tambaleando en estos intentos de integración que no van a poder consolidarse. José, muchas gracias. Ahora con Arturo. Bueno, creo que Doménica y José han dicho todo. Yo simplemente acotar que un poco, ya mencionó José, este continente es un continente muy desigual, donde hay una inequidad enorme y eso,
y ese hartazgo con esa inequidad lo hemos podido ver en las movilizaciones sociales que subieron en Latinoamérica, sobre todo en el 2019, ¿no? Y que se vieron un poco, creo yo, sosegadas, si cabe el término, por el advenimiento de la pandemia, ¿no? Pero que no es un tema solucionado, no es un tema que ya está, y más bien va a verse más, o se va a generar más inequidad todavía con los efectos que tenga la pandemia y la crisis económica, ¿no? Entonces, frente a eso, sí va a ser importante qué van a hacer los gobiernos latinoamericanos para enfrentar esa crisis, ¿no? Una crisis de legitimidad, una crisis de representación, una crisis de insatisfacción con la democracia, no solo de insatisfacción con la democracia, con cómo funciona, sino con la idea misma de democracia. Hay en el continente mucha gente que piensa que puede haber sistemas alternativos a la democracia. Y sabemos que si bien la democracia es el peor de los sistemas, es el mejor de todos los demás. Y es así, y la única solución es más democracia. Pero si empezamos a alimentar ese sentimiento de insatisfacción con la democracia, podemos nuevamente degenerar en un tema de rompimientos democráticos, de gobiernos autoritarios, ¿sí? Que amparados en o subidos en este caballo de cuestionamiento a la democracia, pues pueden empezar a gobernar y a eh, implementar o darle muerte a través de estas prácticas que tienen fachadas democráticas a las instituciones, ¿no? A las instituciones garantizadas por la democracia, los derechos humanos, el respeto a las libertades, el respeto a la libertad de expresión, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya lo vimos en la década pasada con el surgimiento del populismo radical, y que lo podemos ver ahora también con el surgimiento de un populismo de derecha, ¿no? Que ya lo estamos viendo, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Entonces, sí, o sea, el tema es muy complejo, hay mucho que hablar, pero más que hablar, trabajar sobre el tema, ¿no? Y creo que fundamental en todo esto es la desigualdad y la inequidad. Arturo, muchas gracias. Tus palabras me hicieron acordar acerca de la frase que sale en la comisión McGovern-Fraser del Comité Nacional Democrático en el mandato de reforma del 71. La cura para los males de la democracia es más democracia. Entonces, siguiendo esa línea. Bien, ya para terminar este segmento tan especial, tan bien preparado por ustedes, mis estimados invitados, vamos con la última temática, perspectivas a futuro para el 11 de abril. Sabemos que después del 24 de mayo, después de la posición de quien quiere que vaya a ser presidente, tendrá retos, ¿no? La pandemia, la economía, el empleo, riesgo país, déficit, deuda, etc. Pero, ¿cuáles son las perspectivas a futuro, pero enfocándonos en el 11 de abril? José, por favor. O sea, ahí no entendí un poco tu pregunta. ¿Del nuevo gobierno o para la segunda vuelta electoral? Para la segunda vuelta, al segundo round. Ya. Bien, en el escenario yo creo que va a calar mucho. Hace rato Arturo le escuchaba plantear varios escenarios respecto de lo que va a marcar una u otra postura respecto del electorado para esta segunda vuelta electoral. Yo creo que una de las posturas más fuertes, ¿no? Querramos o no, va a ser la postura del correísmo y anticorreísmo. Entonces, lograr quien se presente como candidato opositor a Arauz va a tener que convencer a la ciudadanía que es el candidato que representa el anticorreísmo en el Ecuador, ¿no? Que es el líder del anticorreísmo en el Ecuador para poder captar la votación de la segunda vuelta electoral, ¿no? Respecto de lo que pasó el día de ayer, del debate que nosotros vimos, que no estaba planificado, pero al final fue un debate lo que nosotros vimos en el Consejo Nacional Electoral, si hay un riesgo de las fricciones con las que puedan terminar respecto de este debate si es que los votos no terminan recontándose a satisfacción de los dos postulantes, ¿no? Yo creo que se toparon ayer temas muy, muy, muy sensibles. Guillermo Lasso sí que se presentó con una postura más de buscar una alianza política, postura que no fue
la misma por parte del candidato Pérez, que fue muy, muy confrontativo, ¿no? Y yo creo que ese discurso de mucho de confrontar, de recordarle a la gente que el candidato Lasso es el candidato de la banca, es el candidato del feriado bancario, es el candidato de la injusticia social, yo creo que eso también va a terminar calando mucho en el tema de un electorado que rechaza también una postura de derecha en el Ecuador. O sea, no va a ser, no la van a tener tan fácil ninguno de los dos. Y está refrescando este tema, ¿no? Que al final Lasso termina diciéndole al mismo Pérez y a la prensa, pero esa es la discursiva correísta, esa es la narrativa correísta que hay que romper. No sé si no ratificar este hecho, ¿no? De que lo que más se quiere ahorita es decir que uno u otro es el máximo representante contra el correísmo en el Ecuador. Eso yo creo que va a ser determinante en esta segunda vuelta electoral, en donde sí comparto plenamente el hecho de que los votos no se endosan, ¿sí? Por una postura que tome uno u otro candidato, sus electores no van a inclinarse en su totalidad para allá. Habrá un porcentaje, indudablemente, pero no todos los electores se van a inclinar. Entonces, esa calculadora que se hace en base a los resultados de la primera vuelta no va a ser la que marque los resultados ni lo que marque la jornada del 11 de abril. José, muchas gracias. Doménica, por favor. Muchísimas gracias, Felipe. Yo, por acotar un poco lo que dijo José, yo creo que algo muy importante que debe entender el candidato que vaya a la segunda vuelta es qué nos están diciendo los votos que respaldaron a Arauz. Y yo creo que tal vez eso es lo que Guillermo Lasso no ha logrado entender en todo este tiempo y que dan como resultado que los electores hayan elegido otras opciones, ¿no? Y pues yo creo que se ha escuchado muchísimo, inclusive en redes sociales, esta idea de la gente que ha votado por Arauz es gente inculta, es gente que no sabe, y un montón de calificativos sumamente denigrantes para la gente que tomó esta opción. Pero yo quisiera hacer este espacio para también un poco razonar por qué las personas votaron por esta opción, porque no es que es gente que no tiene un proceso reflexivo, como bien decías tú, es un proceso personal, es un proceso de interiorizar qué va a hacer, cuál es el gobierno que me va a generar más beneficios a mí. Y yo creo que es muy importante notar que, por ejemplo, a nivel nacional, las estadísticas de dónde está concentrada la proporción de gente que está en condición de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, está en las provincias de Manabí, en las provincias de Los Ríos, Guayas y El Oro, que son provincias donde se ha visto muy marcada una tendencia en favor de Andrés Arauz. Entonces, esto nos está diciendo que si bien hay una gran discusión acerca del tema del autoritarismo y el tema de la democracia, el gobierno de Rafael Correa fue un gobierno que de alguna manera estuvo llenando estas necesidades básicas insatisfechas de estas provincias en el Ecuador. Entonces, si yo tenía una historia gubernamental en la que un gobierno nunca se acordó de estas áreas específicas del país, vino uno que sí lo hizo, y luego pasamos a Lenín Moreno, que evidentemente fue un gobierno que no se acordó de la mayoría de ecuatorianos, entonces estamos en una situación bastante complicada. Y para estas personas es absolutamente racional elegir la opción de Andrés Arauz porque fue la que estuvo respondiendo a sus necesidades. Entonces yo creo que si es que tenemos una persona que vaya a la segunda vuelta, que no entienda esta dinámica, estamos sumamente complicados, porque una parte de este voto que ha sentido un completo abandono desde el Estado es el voto que también está reflejado en el soporte a Andrés Arauz, en el soporte a Yacu Pérez Huerta, me disculpan. Y entonces, si es que no entendemos esta dinámica, este voto fuerte, este voto que cree que no está siendo representado desde el Estado, simplemente no va a ser endosado, así sea anticorreísta. Entonces, yo creo que esta serie de acuerdos que hemos estado hablando, que no son solamente para la gobernabilidad una vez que haya un ganador, sino también que van a ser preelecciones de abril 11, y yo creo que deben estar muy enfocados a darle esta seguridad a la población. Y cuando exista eso, podríamos estar hablando de que en realidad tengamos una segunda vuelta en donde el candidato de la línea anticorreísta sea el ganador. Si no, yo en realidad creo que es bastante complicado que esto pase, y pues creo que también entenderlo, ¿no? Entender qué es lo que nos está diciendo el electorado es de manera fundamental. El primer paso que tiene que hacer la persona que llegue al poder, porque nuestro país no puede seguir estando tan dividido. Esta división lo único que hace es que nuestra democracia sea aún más débil, y así no vamos a poder salir de la crisis económica en la que nos encontramos. Felipe, estás... Doménica, muchas gracias. Bueno, Doménica, para complementar lo que acabas de decir, es muy interesante
tener esta perspectiva de estudiar este voto correísta, porque un dato curioso fue que en Política Social Analítica lanzó una encuesta acá en El Oro por 3 meses y se da cuenta que personas que tienen estudios de tercer nivel tienden a votar más por el candidato Arauz que por el candidato Lasso o por el candidato Pérez. Entonces, no sé si es que se pueda resumir en temas de educación. A lo mejor hay más variables que puedan explicarlo, pero es interesante este tema de estudiar el voto correísta, qué es lo que promueve o qué es lo que incentiva a votar por candidatos de esta línea. Y finalmente, pues con Arturo. Arturo, ¿cuáles son sus escenarios? Me di cuenta que tanto Doménica como, como José mencionan más tanto a Yacu y a Lasso, pero ¿qué pasa? ¿Dónde queda el candidato Arauz? ¿Él se beneficia de todo este reconteo, estos acuerdos, estas discusiones, estos debates? Porque él ya la tiene ganada en la para la segunda vuelta. Arturo, por favor. Bueno, habrá que ver en qué termina el tema del reconteo, ¿no? Si hay una satisfacción por parte de ambos candidatos con el reconteo y el reconteo es rápido, pues no será tanto el efecto, más bien será al contrario, ¿no? Yo creo que incluso ayer en el acuerdo que fue transmitido, creo que hubo un importante impacto de la actitud, como dice José, de la actitud de Guillermo Lasso, ¿no? Una actitud, a pesar de haber sido atacado, a pesar de haber sido acusado de responsable del feriado bancario y toda la narrativa esta que se armaba alrededor de eso, de todas formas insiste, ¿no? Insiste en tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Eso creo que le rindió frutos. Fue un evento que se transmitió a nivel nacional. No sé qué tanto impacto al final haya tenido, pero creo que en quien estaba viendo el debate al menos, o la reunión, debe haber tenido un efecto, ¿no? Y ese efecto, veamos cómo cala ya después, ¿no? Cuando ya estén los resultados definitivos y pues si es que los dos ya se quedan satisfechos o si ya hay un rompimiento, ¿no? Habrá que ver también y que el recuento esté planteado se lleve con absoluta transparencia para que los candidatos se queden tranquilos. Y en eso, pues, plantea también qué es lo que va a hacer el correísmo frente a esto, ¿no? El correísmo le conviene que la oposición esté fraccionada, evidentemente, porque creo yo que ha llegado ya muy cerca de su techo. Doménica ha planteado muy bien el tema de cómo el correísmo ha funcionado a través de estas redes clientelares, ¿no? Estas redes clientelares construidas a través de un proceso que estuvo muy bien financiado, además, ¿sí? Evidentemente, que el presidente vaya a tu ciudad sin que ningún político ni siquiera haya pisado ese cantón o ese recinto alguna vez, de pronto tener al presidente ahí es muy impactante. El hecho de que se construyan obras gracias a la enorme infraestructura que se construyó debido a la cantidad de recursos que se ingresaban por el petróleo, también impacta, ¿no es cierto? También hay también tiene una importancia, pero claro, esto se va diluyendo con el tiempo porque ya no hay los recursos, ya no es del partido en el oficialista tampoco, entonces ya no va a generar obviamente el mismo impacto. Por eso digo que yo creo que está muy cerca de su techo de apoyo y pues le será difícil, creo yo, enfrentar una segunda vuelta, ¿no? Una segunda vuelta, sobre todo si es que la oposición va unida, ¿no? Creo que ese es el mayor temor del correísmo, que en este momento la oposición se una en un solo frente y que sea ese al que tengan que enfrentarlo. Por eso un poco creo yo que han estado asusando la idea o exacerbando la idea de que hay un fraude en favor de uno para perjudicar al otro, ¿no? Al final, estas son solo ideas al viento. Los que hacemos análisis político no predecimos el futuro y además nos equivocamos muchísimo, pero creo yo que ahí hay importantes elementos para analizar ya, ¿no? El tema de si es que el correísmo en realidad está en su techo, si es que va a la oposición unida o no, cuáles van a ser los efectos de este reconteo. Esos factores van a ser cruciales, ¿no? Y nuevamente, lo que hemos, creo, coincidido todos aquí es el eje correísmo, anticorreísmo, ¿no? Muchas gracias, Arturo.
como dicen por ahí, lo bueno siempre dura poco y este espacio pues ya está terminando, está llegando a su fin. Entonces, antes de dar por finalizado, sí me gustaría que cada uno de ustedes pueda emitir un mensaje de reflexión a la ciudadanía, teniendo en cuenta esta semana que ha sido un poco ajetreada con el tema de los procesos electorales y el conteo de votos. Entonces, para cerrar, últimas palabras, José, por favor. Sí, bueno, a mí me gustaría despedir diciéndole a la gente, bueno, contento un poco por los resultados y ver cómo caras nuevas asoman en el escenario político nacional y en nuestra provincia también, ¿no? Luego, pedirle mucho a la gente que nos escucha que apueste al voto reflexivo, ¿no? Que yo creo que hubo mucha campaña en esta elección respecto de decirte cómo debías votar, cómo era la forma correcta de votar, ¿sí? Se apeló mucho a eso de que, no desperdicies tu voto y que el voto útil, ¿no? Entonces, creo que hubo mucho de eso, causándole más temor que inspiración a la gente por ir a votar. Y eso sí que es penoso desde mi humilde punto de vista, ¿no? Creo que la gente debería votar por las opciones que le convencen enteramente para poder plantearse con esta postura de apoyo a una u otra tendencia, ¿no? En todo caso, nosotros ya tenemos en la provincia del Oro asambleístas electos, tenemos caras nuevas, en esas 3 de 5 caras nuevas, tener en una asamblea por parte de la provincia creo que es súper interesante. Yo les deseo pues la mayor de las suertes porque de su éxito también depende el éxito de nuestra provincia y de nuestro país. Y nada, despedirme acá de Doménica, de Arturo, me he quedado en verdad fascinado con sus comentarios, con sus análisis. Ojalá que tengamos la oportunidad también de invitarles a la Universidad Técnica de Machala en cualquiera de las cosas que hacemos. Querido Felipe, muchísimas gracias por tu invitación. Sabes que siempre la recibimos con mucho gusto y por supuesto que tú también siempre eres bienvenido en nuestra universidad y creo que lo hablo a nombre de toda la institución cuando digo esto. José, muchas gracias por tus palabras, totalmente bien recibidas. Doménica, últimas palabras, por favor. Muchísimas gracias, Felipe. Pues yo quiero dividir mis últimas palabras en un mensaje para la clase política y un mensaje para la ciudadanía. Yo creo que algo muy importante que como país debemos empezar a trabajar es en la calidad de los partidos políticos que tenemos. Yo creo que esa es una de las falencias más grandes. Creo que el hecho de haber tenido 16 partidos corriendo para la presidencia es algo que no puede volver a pasar y yo critico mucho lo que son los partidos personalistas, ¿no? Entonces, como tal vez si mi partido no me respalda o quiero correr en las elecciones, me creo mi propio partido y ya no importa. Y yo creo que esa es una práctica sumamente mala para la democracia y también porque hace que la gente tenga esta reacción, ¿no? Veamos la cantidad de votos nulos que tuvimos, veamos cuánta gente anuló, por ejemplo, su papeleta en el tema del Parlamento andino, ¿no? Entonces yo creo que es un llamado a que tomemos en serio la política. Yo siempre hago la analogía de que la política tiene tanta responsabilidad como una persona que hace medicina, porque aquí estamos tomando decisiones que van a afectar a un país entero y eso no se puede hacer a la ligera, eso no se puede hacer por un tema de ego propio, eso tiene que ser por un tema de servicio y eso creo que es lo que tenemos que exigir como ecuatorianas y ecuatorianos. Y para la ciudadanía, yo creo que el mensaje más importante es un mensaje de unidad, es un mensaje de que las condiciones en las que estamos ahora como país, con una pandemia, con la crisis económica que tenemos, son unas condiciones que nos llevan a que podamos confiar unos en otros, independientemente de la línea política que hayamos elegido, porque yo concuerdo plenamente con José, aquí no hay votos útiles, aquí la democracia sirve para que la gente elija lo que mejor representa, lo que le va a generar una condición buena de vida. Y yo creo que ese respeto fundamental es lo que se está perdiendo un poco en esto y que yo creo que lo que hicieron ayer dos candidatos que tienen líneas políticas sumamente fuertes, sí nos lleva a pensar que al final en el Ecuador todos somos unos profundamente diverso, profundamente plural, pero tenemos que encontrar esos puntos que nos sirvan movernos hacia adelante como país. Y eso creo que es lo más importante y espero también que los discursos políticos vayan hacia esa línea. Eso nada más, Felipe, y agradecerte por la invitación. He estado encantada de compartir este panel con José y con Arturo. He aprendido un montón y pues que también Política Sur Analítica siga creciendo. Yo creo que este espacio es sumamente valioso para todo nuestro país. Muchísimas gracias. Doménica, muchas gracias por tus últimas palabras, son muy acogedoras. Y terminamos con broche de oro con Arturo Moscoso. Bueno, yo quiero retomar un poco tanto lo que han dicho Doménica como José. Creo que hay que hacer
un llamado a la conciencia, como decía el hermano Pablo. No sé si ustedes se acuerden de eso, pero en mi generación era muy usual escucharle al hermano Pablo y su llamado a la conciencia. No es religioso el tema, por si acaso, es un tema más bien que justamente aborda lo que ustedes han dicho, que es pensar en el futuro del país, ¿no? ¿Qué nos espera? Estamos en una situación sumamente grave, sumamente delicada, una pandemia que todavía no está solucionada, la crisis económica que se va a agravar por la pandemia, un gobierno que ha hecho poco o nada por paliar las consecuencias de la pandemia y que parece importarle muy poco ahora que ya se va, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que va a hacer la clase política? Y la clase política lo que tiene es que hacer lo que hicieron ayer Lasso y Arauz, ¿no? De poner un poco esas cosas que les separan para buscar puntos de unión, líneas rojas y acuerdos mínimos, en los que debe estar incluido también el correísmo, ojo, ¿no? No se trata aquí de dejar de lado a una agrupación política. El correísmo entra con una fuerza importante en la Asamblea, más allá de si gane o no la presidencia de la República, y va a tener también que ser un actor dentro de las decisiones que se tomen. Pues nada, tratar de no ser una asamblea para todos quienes han sido elegidos de la asamblea, no ser una asamblea de bloqueo, de escasa gobernabilidad, sino de tratar de llegar a acuerdos mínimos por el bien del país. Iría igual a la ciudadanía, como bien ha dicho Doménica, que voten a conciencia, ¿no? Que voten pensando en las consecuencias de gobiernos anteriores y las posibilidades de un nuevo gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que nos espera con una opción o con otra y reflexionar sobre eso? Finalmente, Felipe, agradecerte muchísimo por la invitación. Ha sido un placer estar aquí contigo y con Doménica y José. He aprendido mucho eh, con sus ideas, con sus exposiciones clarísimas. Pues nada, felicitarte por abrir estos espacios. Creo que son fundamentales para el análisis de nuestra realidad, de las consecuencias de las decisiones políticas que tomamos. Y pues nada, adelante y que sigas creciendo como lo has venido haciendo en los últimos años. Un fuerte abrazo. Arturo, Doménica, José, a los tres, muchísimas gracias, tanto Política sobre Analítica como el equipo que está detrás de ellos, agradecidos con el corazón por haber tenido este espacio con ustedes. Creemos importante abrir estos espacios cada vez que se pueda para indagar y profundizar en los temas de interés público. Y estamos eternamente agradecidos por ustedes por estar aquí para completar ese propósito. Entonces, ya saben, Política sobre Analítica siempre con las puertas abiertas para ustedes, en cualquier tema, siempre apoyándolos, y les agradecemos de todo corazón. Y les deseamos también lo mejor y el mejor de los éxitos y mucha salud para ustedes y sus familias, hoy y siempre. Esperamos vernos en un próximo encuentro, que les vaya muy bien y hasta una próxima ocasión. Esto fue Política Sur Analítica, un espacio de reflexión teniendo en cuenta las elecciones del 7 de febrero pasado, el After 7F. Agradecemos de antemano a nuestros invitados especiales, pero también agradecemos a Rodrigo Sebastián Lucero, a Emily Endara, a Paola Bravo Calle, Daya Guzmán, Marcia Castillo, Jocelyn Muentes, Adrián Alvarado Guzmán, Paul Arias Medina, Priscila Granda, Betty Luna Mosquera, Denny Portel, Ariana Soriano, Gustavo Maldonado, Alexi Morocho, Cintia Estefanía Chica, Andrea Bravo, por habernos acompañado y por haber participado en nuestro espacio de comentarios y preguntas. Esto fue Política sobre Analítica y recuerden, es momento de hacer política con sentido y dejar de hacer política sin sentido. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión en Política sobre Analítica. De parte, Felipe Andrés Pesantes Bravo. Hasta un próximo encuentro.